En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María. Les habla Wilson Tamayo y hoy vamos para nuestra lección número 31. Mi carne es verdadera comida. Tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 55. Hoy vamos a hablar de la Eucaristía, mis queridos hermanos. Vamos a hablar de Jesús que por amor a nosotros se hizo pan para alimentarnos. De ese Jesús que no le bastó que le hubiésemos podido ver, que no le bastó que le hubiésemos podido ir, que no le bastó que le hubiésemos podido tocar, que no le bastó que le hubiésemos podido abrazar, sino que ahora quiere estar dentro de nosotros y quiere transformarnos en Él a través del misterio de la Eucaristía. Cuando yo como cualquier alimento, ese alimento que es inferior a mí, se hace parte de Wilson. Entonces ese alimento se convierte en Wilson, porque yo soy superior al alimento. Pero cuando yo me alimento de la Eucaristía es Cristo que es superior a mí. Y ya no soy yo el que asume la Eucaristía. Ya no es la Eucaristía la que se vuelve Wilson, sino Wilson el que se vuelve Cristo, Wilson el que se vuelve Eucaristía. Soy yo el que soy elevado a la dignidad de Hijo de Dios. Soy yo el que soy divinizado al unirme con Cristo. Qué hermoso esto de la Eucaristía. Y miren que todo el proceso de preparación que hemos seguido ha venido a concluir precisamente en este último bloque, conocimiento de Cristo. Porque en Él nos movemos, vivimos y existimos. Porque ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Porque todo el proceso de preparación era para esto, para enamorarnos de Cristo, para unirnos profundamente a Él. Vamos a hablar de la Eucaristía y siempre nos quedaremos cortos. Todo lo que digamos de la amabilísima y benditísima y sagradísima Eucaristía será poco. Porque la Eucaristía es la fuente de la vida cristiana. Es decir, de la Eucaristía procede todo en la fe cristiana. Y la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. O sea, todos nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a quedarnos postrados a la Eucaristía, a tomar la Eucaristía, a hacernos uno con Jesús en la Eucaristía. Por eso es tan bello esto de la Eucaristía. Yo les cuento que cuando inicié mi proceso de conversión a los 15 años, estaba esa semana que inicié mi proceso de conversión, ese bendito 29 de abril del año 2000, cuando el Señor tocó mi corazón e inicié este proceso, que hasta ahora voy caminando, pero todavía me falta tanto por caminar, tanto por amar a mi Señor. Recuerdo que esa semana estaba con mi hermano en la iglesia. Yo estaba de rodillas, estaba, inclinado sobre mis propios brazos, mientras mi hermano estaba de rodillas mirando hacia el presbiterio, hacia el altar. Mi hermano me dice, mira a Jesús. Cuando está la Eucaristía expuesta, mira a Jesús. En ese momento levanté la cabeza y como que me percaté por primera vez que Jesús estaba en la Eucaristía. Porque yo sí había hecho la primera comunión y había recibido algunos conceptos, pero no había nunca comprendido que realmente Jesús está en la Eucaristía. Que realmente allí no hay un símbolo sino su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Que es una presencia del todo singular. Que esta bella imagen que tengo detrás de mí representa a Cristo, pero no es Cristo. En cambio, la Eucaristía no es una representación de Cristo, es Cristo, verdaderamente Él. En ese momento yo por primera vez como que comprendí, como que pasaron esos conocimientos de la mente al corazón, como que se disipó toda duda y pude comprender que ahí estaba Jesús. Y desde allí he tratado de visitar a Jesús Eucaristía lo más que puedo para adorarle, porque ahí está Jesús. Y lo ha confirmado el Señor con tantos milagros. Un milagro sobre otro milagro, porque ya el hecho de que a través del misterio de la transubstanciación, cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino y pronuncia las palabras de la consagración, ocurre ese gran milagro donde cuerpo y sangre de Cristo vienen. Y ya no es pan y vino, sino que se transubstancia. Es decir, a partir de ese momento ocurre un milagro maravilloso. Parece pan, parece vino, pero ya es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo allí. Y entonces a través de los milagros eucarísticos, que yo digo que es un milagro sobre otro milagro, porque ya es el milagro de convertir el pan y el vino, y luego ese milagro se convierte en otro milagro cuando el Señor, a través de manifestaciones realmente impresionantes, confirmadas por la ciencia, yo les invito para que busquen todos los estudios del doctor Ricardo Castañón, un exateo
que precisamente se dedicó después de su conversión a estudiar milagros eucarísticos y con datos tremendamente científicos muestra cómo en realidad ocurren unos verdaderos milagros tremendos con la Eucaristía. Pensemos por ejemplo en el milagro de Lanciano, ocurrido a inicios del siglo VIII. Yo tuve el regalo de Dios de estar de rodillas ante ese milagro eucarístico allá en el espolón de la Bota Itálica, en Lanciano, Italia. Y es increíble porque esa hostia consagrada se convirtió en un pedazo del miocardio del corazón de Jesús. Y todavía hoy se le estudia y todavía hoy parece sorprendente que después de tantos siglos ese corazón siga allí. Ese corazón no se haya podrido, entre comillas, porque es que la Eucaristía es el Dios de mi corazón, pero es el corazón de mi Dios también, como han dicho los santos. Hoy vamos a hablar de la Eucaristía, hoy vamos a hablar de la presencia real de Jesús. No vamos a hablar de un símbolo, no vamos a hablar de una linda cena, de una santa cena que nos llama a comunión a todos los hermanos para abrazarnos, sino que en la Eucaristía la centralidad está en Cristo. Él es el culmen y la fuente de la vida cristiana. Hacia Él van dirigidos todos nuestros esfuerzos y de Él surge toda nuestra fuerza. Todo en la Iglesia nace de la Eucaristía y toda la Iglesia termina en la Eucaristía. Por eso hay que amar también el sacerdocio y por eso hay que orar por el sacerdocio, pedirle al Señor que purifique el sacerdocio, pero hay que amar mucho a nuestros sacerdotes y por eso el demonio ataca tanto a los sacerdotes y utiliza el escándalo de algunos pocos para desacreditar a todo el sacerdocio, porque sin sacerdotes no tienes Eucaristía, sin sacerdotes, sin esas manos benditas no tienes Eucaristía. Yo te he podido predicar durante estas lecciones, pero lo único que he podido hacer es llegar un poco a tu corazón, pero no te puedo alimentar con Cristo. El sacerdote puede alimentarte con Cristo. El sacerdote tiene las manos consagradas y puede hacer que Cristo baje a la tierra. Yo no lo puedo hacer, ni los ángeles lo pueden hacer. Un sacerdote tiene ese don maravilloso. Hay que orar por ellos, quererlos mucho, suplicarle al Señor por la santidad de los sacerdotes y por vocaciones sacerdotales, porque si se acaban los sacerdotes nos quedamos sin Eucaristía, mis hermanos. Nos quedamos sin Eucaristía. El Señor dice que su cuerpo y su sangre, el Señor nos asegura que se deben comer. Y esto lo dice en Juan capítulo 6, versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El Señor no está diciendo acá, mi carne es simbólicamente una comida. El Señor no está diciendo, mis palabras son como un alimento. No, no, no. Mi carne es verdadera comida. O sea, cuando el Señor dice que algo es verdadero, está sustrayendo todo uso simbólico de esa palabra. A ver, yo tengo acá un libro. Yo puedo decir, hagamos de cuenta que este libro es una guitarra. Entonces voy a tocar guitarra. ¿Pero es verdaderamente una guitarra? No. Yo estoy haciendo de cuenta que es una guitarra y les muestro cómo se toca una guitarra, cómo se rasga una guitarra, cómo se tocan las cuerdas, ¿no? Pero cuando yo digo esto es verdaderamente una guitarra, entonces estoy sustrayendo todo uso, digamos, simbólico. Cuando digo que algo es verdaderamente algo, estoy diciendo, acá no estoy hablando de símbolos, esto es así. El Señor dice, mi carne es verdadera comida, o sea, nos tenemos que comer su carne. Mi sangre es verdadera bebida, nos tenemos que beber su sangre. Y esto lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Yo quiero que entendamos que todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan es un capítulo eucarístico. En ese capítulo pasan tres cosas. Primero, Jesús multiplica los panes para mostrar que Él con el pan puede hacer lo que quiera. ¿Cómo multiplicarlo? Miren lo que dice el versículo 11. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Más de 5,000 personas fueron alimentadas. O sea que el Señor lo primero que hace es demostrar, con el pan puedo hacer lo que quiera, cómo multiplicarlo. Después de esto, Jesús se queda despidiendo a la gente, los apóstoles atraviesan el mar de Galilea en el barco y encuentran a Jesús caminando sobre las aguas en la madrugada que se dirige hacia ellos, el versículo 19. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. O sea que Jesús primero demuestra que con el pan puede hacer lo que quiera, lo puede multiplicar. Después demuestra que con el cuerpo, con su cuerpo puede hacer lo que quiera, puede caminar sobre las aguas, puede caminar sobre las aguas. Después el Señor llegará a Cafarnaúm y ahí hará ese bellísimo discurso del pan vivo, donde dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto,
pero yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y ahí es donde pronuncia esa frase que acabamos de leer: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí y yo lo resucitaré, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahí es que pronuncia eso, ¿ok? ¿Qué pasó cuando Jesús termina este discurso? Que la gente entendió, sí, es algo simbólico, claro. El Señor nos está hablando como cuando nos dijo, por ejemplo, yo soy la luz del mundo. Eso lo dice en Juan capítulo 8, versículo 12. Entonces la gente dijo, sí, Él nos va a quemar, si nos acercamos nos va a encandilar. No, yo soy la luz del mundo. Todos entienden que está hablando de manera figurada, de manera simbólica. Mis palabras son luz. Si se acercan a mí son iluminados espiritualmente, pero no significa que todo está oscuro, llega Jesús y de repente físicamente todo se alumbra. No. En la noche Jesús no alumbraba. En la noche Jesús, como hombre verdadero también que era, dormía tranquilo. Nadie entendía, estrictamente las palabras de Jesús cuando decía, soy la luz del mundo. O cuando decía, yo soy la puerta por donde entran las ovejas. Nadie le veía a Jesús así como cara de puerta. No. O cuando decía, yo soy camino, verdad y vida. No todo el mundo sabía que Jesús hablaba de una manera figurada. Pero en cambio, cuando Jesús dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, miren lo que pasó. El versículo 60, estamos en el capítulo 6 de San Juan. La gente empezó a decir, qué duro es este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Qué duro es este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Y dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Acababa de pasar, el hecho que más fama podría traer humanamente a Cristo. Les estaba dando pan. Saben ustedes que cuando alguien quiere afamarse, cuando los políticos quieren afamarse, entonces comienzan a regalar cosas. Entonces, humanamente hablando, Jesús había acabado de alimentar una multitud por un milagro fehaciente, por un milagro contundente. Era el momento donde todo el mundo iba a clamar a Cristo. Y sin embargo, Él les dice, mi carne es verdadera comida, me tienen que comer. En la cúspide, de su gloria humana, en la cúspide de su ministerio humano, donde todo el mundo ya estaba maravillado porque es capaz de alimentar multitudes, ahí el Señor lanza esta perla, me tienen que comer, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y el Señor, después de que muchos discípulos se van, mira a los apóstoles y les dice, ¿también ustedes se quieren marchar? Juan capítulo 6, versículo 67. Y Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Óyeme bien. Para entender la Eucaristía se necesita afinar el oído para comprender palabras de vida eterna. Si nosotros estamos solamente pegados de la palabra humana, si nosotros estamos solamente pegados de lo meramente humano, no comprendemos la Eucaristía. No vamos a entender por qué una persona se postra 2 y 3 horas ante una capilla, en una capilla de adoración del Santísimo, ante la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Nos parecerá que está perdiendo el tiempo, que debería hacer obra de caridad, que debería en ese momento dedicarse a predicar. ¿Cómo va a perder 2 horas ahí frente a un pedazo de pan? Eso diría una persona que no sabe escuchar palabras de vida eterna, que solamente escucha palabras humanas, palabras carnales. Pero quien escucha palabras de vida eterna, entonces ve en la Eucaristía el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, como efectivamente está. No estoy diciendo que dependa de nuestra percepción que esté o no esté. Él está ahí. Y el que no está habituado a ver a Jesús en lo que parece un pan, no se acostumbrará a ver almas en lo que parecen solamente cuerpos. Es decir, no aprenderán a evangelizar. La evangelización se logra de rodillas ante Jesús y Eucaristía. Así lo han logrado todos los santos. ¿Y en qué momento el Señor instituyó entonces ese sacramento bellísimo en la última cena? ¿En qué momento el Señor se quedó con nosotros para siempre en las especies del pan y el vino? En la última cena. Tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 26 y 27. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se las dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mis hermanos, Él no dijo, esto significa mi cuerpo, esto es como mi cuerpo. Dijo, esto es mi cuerpo, el que deben comer. Y eso es lo que celebramos nosotros en cada misa, es lo que sucede en cada Eucaristía. Cuando uno comprende esto, entonces uno sabe que va a ir a la Eucaristía por Jesús. Poco importa entonces que el sacerdote sea muy entretenido o muy poco entretenido para predicar. Poco importa que el sacerdote sea un experto orador o un sacerdote que en su ancianidad ya ni se le entiende muy bien lo que pronuncia.
no hemos entendido que a quien vamos allí a ver es a Cristo, a quien vamos a comulgar es a Cristo, y aún ese sacerdote sencillito que de pronto no tiene una tremenda elocuencia para conquistar multitudes, tiene el don de confeccionar la Eucaristía con sus benditas y sagradas manos. Un don que yo no tengo, un don que ni los mejores predicadores laicos del mundo tienen. Y ese sacerdote sencillo tiene ese don. Tiene el don de traer a Cristo. Entonces, vamos a la Eucaristía a entretenernos. No, vamos a la Eucaristía a comulgar a Cristo. A comulgar a Cristo. Ahora bien, la Eucaristía los cristianos la celebramos desde el inicio del cristianismo, el día domingo. Y quiero que entiendan muy claramente que para nosotros el domingo no es un día cualquiera. Para nosotros el domingo es el día del Señor. De hecho, si ustedes notan, los nombres de la semana nuestros conservaron los nombres paganos. El lunes en honor a la luna, el martes en honor a Marte, el miércoles en honor a Mercurio, jueves en honor a Júpiter, viernes en honor a Venus, sábado en honor a Saturno. Y los antiguos romanos, el domingo, que es el primer día de la semana, los llamaban simplemente el día del sol, pero los cristianos le cambiaron ese nombre y empezaron a llamarlo Dies Dominicus, día del Señor. Dominicus en latín es Señor. Domingo es día del Señor. Óyeme, el domingo es el día del Señor y es el primer día de la semana. El primer día laboral es el lunes para nosotros, pero el primer día de la semana es el domingo. Es el domingo. ¿Se dan cuenta ustedes que en el libro del Génesis el Señor descansó el séptimo día? El séptimo día, el Shabbat, el día de descanso. Pero el primer día, el domingo. ¿Y por qué celebramos nosotros el domingo y no el sábado como los judíos en el Antiguo Testamento? Porque los judíos celebraban dos cosas en el sábado. Celebraban la conclusión de la nueva creación, el día de descanso, y celebraban la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, el domingo para los cristianos celebra entonces ya no la creación primera, sino la nueva creación, porque el Señor resucitó un domingo. Y ya no simplemente la liberación de la esclavitud de Egipto, sino que en la resurrección de Cristo, el primer día de la semana, el Dies Dominicus, el día del Señor, entonces nosotros celebramos la liberación de nuestro pecado, gracias a la resurrección de Cristo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El domingo entonces para nosotros es del todo especial. Y miren, los primeros cristianos celebraban el primer día de la semana. Hechos 27. El primer día de la semana, es decir, el domingo, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, para la Eucaristía, la fracción del pan, se parte el pan en la Eucaristía. Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Entonces, para nosotros, los cristianos, el domingo es tan vital que tenemos un bellísimo testimonio que consignamos aquí en este libro que les hemos recomendado tantas veces, Me encontré con Jesús, ahora que sigue. Es un libro especial para aquellas personas que tienen un encuentro con el Señor y se hacen tantas preguntas muchas veces. Bueno, ¿cómo hago para ayudar a la conversión de mis familiares? ¿Cómo hago para sostenerme en mi vida espiritual? Acá están todas esas respuestas. En el último capítulo, que se llama ¿Qué hacer para conservar el fuego?, hablamos precisamente de la necesidad de la Eucaristía. Y quiero leerles un pedazo del libro acerca de unos mártires del siglo IV. Se llaman los mártires de Abitinia o los famosos mártires del domingo, para que se den cuenta cómo para los primeros cristianos el domingo no era un día cualquiera, sino era esencial, al punto que entendían que no se puede ser cristiano sin la misa dominical. A inicios del siglo IV, estoy en la página 205, a inicios del siglo IV, un grupo de católicos murieron por asistir a la Eucaristía dominical. Son llamados los mártires del domingo. Eran de Abitinia y el emperador Diocleciano había prohibido la celebración de la Pascua cristiana, la Santa Misa, porque sabía que si los cristianos dejaban la misa, no subsistirían. Sin embargo, estos valientes hombres fueron descubiertos celebrando la misa en una casa. Cuando les llevaron ante el juez y les preguntaron por qué estaban reunidos en la asamblea, si estaba prohibido, su respuesta fue impactante. Sin el domingo no podemos vivir. Sin el domingo no podemos vivir. No dijeron que no podían vivir sin el alimento, o sin el agua, o sin el aire. No. Dijeron que no podían vivir sin la Eucaristía dominical. A otro le preguntaron si había estado en la asamblea, en la misa. Él respondió, soy cristiano. No te pregunto si eres cristiano,
si no, si has participado en la asamblea o si tienes algún libro de las Escrituras. Dijo el magistrado. Oh, necia y ridícula pregunta del juez, como si un cristiano pudiera estar sin la Pascua Dominical, sin la Eucaristía, o la Pascua Dominical se pudiera celebrar sin que hubiera un cristiano. ¿No lo sabe Satanás, que es la Pascua Dominical la que hace al cristiano y que es el cristiano el que hace la Pascua Dominical, de modo que el uno no puede subsistir sin la otra y viceversa? Todos fueron asesinados y murieron alegremente por la Eucaristía. ¿Cuánto amor tenían estos mártires? Esto contrasta con la profunda indiferencia que muestran muchos cristianos hoy respecto a la Eucaristía Dominical. Mis queridos hermanos, querida familia, a ver, la semana tiene 10.080 minutos. 10.080 minutos. ¿Sabes cuánto dura máximo una Eucaristía Dominical? 60 minutos. Eso no es ni el 0.06%. No alcanza a ser el 1% del tiempo de la semana. Y es lo que Dios te pide. Y aún así nos atrevemos por los motivos más superficiales a faltar a misa el domingo. Es no comprender nada. Es no entender qué significa ser cristiano. Es no entender lo que significó el domingo. Es no entender lo que significa la Eucaristía. Es no entender quién está allí. Que ahí está Jesús. Es no comprender nada. Es una lástima que muchas veces nosotros, como católicos, no tengamos conciencia del tesoro que tenemos. Y a veces los hermanos evangélicos, que aman tanto la palabra, yo a veces pienso que esos bellos cantos que a veces ellos tienen, aunque les digo de entrada, yo solo escucho música católica, porque apoyo 100% a mis cantantes católicos y porque en la música protestante, por bella que sea, no encuentro canciones para la Eucaristía. Hay algunos que tratan de aplicar unas y otras, no. Yo quiero escuchar a mis cantantes católicos, a mis hermanos cantantes católicos, incluso apoyarlos y promoverlos, porque ellos le cantan a la Eucaristía, ellos le cantan a la Virgen María. Y a veces esos cantantes, esas canciones bellas que tienen los protestantes, yo siento como nostalgia de Eucaristía. Esas canciones de alabanza, de adoración que tienen, nostalgia de Eucaristía. A ellos les pasa lo de los discípulos de Maús. ¿Se acuerdan que los discípulos de Maús iban caminando de Jerusalén, camino de Maús, y se encontraron con Jesús en el camino el día de la resurrección? Y recuerdan que el Señor les empezó a explicar las Escrituras y a ellos les ardía el corazón. Pero en cambio, cuando se sentaron con Él en la fracción del pan, lo pudieron reconocer. Fue en la Eucaristía donde le pudieron reconocer. A mis hermanos protestantes les arde el corazón escuchando la palabra, pero a ti y a mí no solo nos arde el corazón escuchando la palabra, sino que lo podemos reconocer en la Eucaristía. El famoso apologista Scott Hahn, un apologista estadounidense maravilloso, dice: los hermanos protestantes tienen el menú, la palabra, pues nosotros tenemos menú y cena. Y cena, nos comemos a Cristo en la Eucaristía. Esto, repito, es lindísimo. Esto viene precisamente desde el Antiguo Testamento. Recuerden ustedes que en la Antigua Alianza los judíos celebraban la Pascua. Esto está en Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 23. Y en la Pascua ellos se comían un cordero. Moría el cordero y se lo comían. Pues para nosotros el cordero es Cristo y también nos comemos el cordero. Por eso Juan Bautista no duda en llamar a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, remitiendo al Cordero de la Pascua. Y como los judíos en la antigua Pascua veían el sacrificio del Cordero y se comían el Cordero, nosotros estamos en el sacrificio del nuevo Cordero, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nos comemos el Cordero. Cristo es el Cordero de Dios y nos comemos el Cordero. Tanto tendríamos que hablar de la Eucaristía, tanto tendríamos que decir de la Eucaristía. Yo quisiera leerles una frasecita de San Juan Crisóstomo, porque muchas veces uno diría: qué rico que se me apareciera Jesús. ¿Qué haría yo si viera a Jesús? ¿Qué le pediría? Pues miren lo que dice San Juan Crisóstomo. Ustedes envidian la oportunidad de la mujer que tocó las vestimentas de Jesús, de la mujer pecadora que lavó sus pies con sus lágrimas, de las mujeres de Galilea que tuvieron la felicidad de seguirlo en sus peregrinaciones, de los apóstoles y discípulos que conversaron con él familiarmente, de la gente de esos tiempos quienes escucharon las palabras de gracia y salvación de sus propios labios. Ustedes llaman felices a aquellos que lo miraron, mas vengan ustedes al altar y lo podrán ver, lo podrán tocar, le podrán dar besos santos, lo podrán lavar con sus lágrimas, lo podrán llevar con ustedes igual que María Santísima, a través del misterio de la Eucaristía. Esto es lindísimo, porque nosotros
no creemos simplemente que la Eucaristía sea Dios que se hace pan para que sea ahí, para que le adoremos. Él nos dijo que lo comulgáramos. Él nos dijo que lo comulgáramos, pero hay que estar en estado de gracia para comulgarlo. O sea, Él no quiere estar simplemente en un sagrario. Él quiere estar en el sagrario de tu corazón. Él no quiere estar en las cuatro paredes frías de un sagrario. Él anhela estar en tu alma. Tú eres el sagrario en el que Jesús quiere estar. Tu corazón es el sagrario en el que Dios quiere habitar. En ti quiere estar a través de la comunión. Pero para eso necesitamos, antes de unirnos con su cuerpo en la Eucaristía, debemos unirnos con su alma en la gracia. Debemos tener un alma en gracia de Dios. Porque cuando se comulga en pecado, sucede lo que dice el apóstol San Pablo. Lo dice con claridad en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29. El que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. Entonces, lo primero que necesitamos nosotros es estar en gracia de Dios para que la Eucaristía sea vida para nosotros y no condenación. Quien come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Que no sea condenación para nosotros, que sea vida eterna, que sea vida eterna. Entonces lo primero es estar en gracia de Dios. Lo segundo es guardar el ayuno eucarístico de 1 hora antes de comulgar. Si yo sé que voy a comulgar a las 6:30 de la tarde, entonces hasta las 5:30 de la tarde puedo comer. 1 hora antes de comulgar no como nada, como para preparar mi corazón, incluso mi cuerpo, a recibir a Jesús Eucaristía. Es necesario guardar el ayuno eucarístico. Antes era un ayuno prolongadísimo, la Iglesia lo ha reducido a la mínima expresión, 1 horita antes de comulgar. Y después de que comulguemos, hay que hacer actos de adoración. Después de que comulguemos, quedarnos adorando a Jesús, conversando con Él. Santa Teresa de Ávila dice que es el mejor momento para hablar de empresas con el Señor. O sea, para hablar de tus cosas, para adorarle, para glorificarle, y no solo para pedirle. No solo para pedirle. Sucedió un hecho bastante curioso que se narra en la vida de San Felipe Neri, que él veía que una persona comulgaba y después de la comunión salía inmediatamente de la iglesia. Entonces San Felipe Neri le pidió a 2 monaguillos que tomaran 2 cirios, y cuando ese señor salió, los monaguillos se fueron detrás de él y lo siguieron. Entonces cuando el Señor se percató que venían 2 monaguillos con 2 cirios, con 2 velas detrás de él, les preguntó qué pasó. Entonces se devolvió hasta donde San Felipe Neri y le preguntó, ¿por qué estos monaguillos me están siguiendo con unas velas? Y le respondió San Felipe Neri, tenemos que rendirle el debido respeto a nuestro Señor, a quien llevas contigo. Como te has negado a adorarlo, he enviado a 2 acólitos para que lo hicieran en tu lugar. Para que lo hicieran en tu lugar. Eso es un enamorado de la Eucaristía. Es un enamorado de la Eucaristía. Todos los problemas, todas las dificultades, todas tus angustias, todos tus miedos, déjalos a los pies de Jesús Eucaristía. San Cirilo de Alejandría decía, si el veneno de la vanidad se está hinchando en ustedes, vuelvan a la Eucaristía y ese pan que es su Dios, humillándose y disfrazándose a sí mismo, les enseñará la humildad. Si la fiebre de la avaricia egoísta los arrastra, aliméntense con ese pan y aprenderán la generosidad. Si el viento frío de la codicia los marchita, apúrense al pan de los ángeles y la caridad vendrá a florecer en su corazón. Si sienten la comezón de la intemperancia, nútrasen con la carne y la sangre de Cristo, quien practicó un autocontrol heroico durante toda su vida en la tierra, y ustedes se volverán temperantes, o sea, se volverán regios, firmes. Si ustedes son perezosos y tardos para las cosas espirituales, fortalézcanse con el alimento celestial y serán fervorosos. Finalmente, si se sienten quemados por la fiebre de la impureza, vayan al banquete de los ángeles y la carne sin mancha de Cristo los hará puros. No hemos podido vencer nuestros vicios y nuestros pecados porque no nos hemos postrado ante Jesús Eucaristía más tiempo. No hemos podido salir de esa dificultad porque nos ha faltado tiempo de adoración eucarística. Wilson, es que yo no sé qué decirle a Jesús en la Eucaristía. Yo voy allá y me distraigo. No importa, ve donde Jesús y deja que sus rayos amorosos transformen tu alma aún sin que te des cuenta. Como una planta se presenta ante los rayos del sol y basta que se
presente ante Él, basta que se deje tocar por esos rayos para que el proceso de fotosíntesis suceda en ella. Asimismo, basta que te dejes tocar por los rayos eucarísticos de Jesús para que tu alma sea transformada, para que tu alma sea liberada, para que tu alma sea sanada. Tantas personas vienen a buscar consejo de personas, de sabios, de predicadores. Y está bien porque Dios ha querido que nos ayudemos unos a otros, pero ya fuimos primero ante el único que nos puede sanar. Todo lo demás es excusa. Y casi que lo que deberíamos hacer todos nosotros es remitir a la gente a la Eucaristía, porque allí, en Jesús y Eucaristía, está la verdadera vida. Allí, en Jesús y Eucaristía, está todo lo que tu alma necesita. Ahí en Jesús y Eucaristía está tu felicidad. Si pudieras comulgarle diariamente, si pudieras comulgarle diariamente, ¿por qué limitarnos solo a la misa dominical? ¿Por qué no empezar a ir a misa todos los días? Le preguntaba un joven a su papá, un poco campechano el papá, pero muy sabio, le decía: papá, ¿por qué vas a misa todos los días? Y el papá le decía: hijo, si yo te dijera que visitando a una persona todos los días él te regalaría $1 millón, ¿cuántas veces irías? Y el joven dijo: papá, todos los días. Y dijo: pues en la Eucaristía yo no recibo $1 millón, recibo al dueño de la creación, al dueño del universo, al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Por qué entonces no ir todos los días? Sé que en ocasiones es difícil, sé que en ocasiones nuestro trabajo no nos lo permite, pero por Dios, en la medida en que pudiéramos, si comulgáramos todos los días en estado de gracia, si le adoráramos 5 o 10 minutos diarios en la Eucaristía, si visitáramos a Jesús en la hostia y allí le adoráramos y pusiéramos todo lo que tenemos, ¿cuánto se transformaría nuestra alma? ¿Cuántas situaciones difíciles que tenemos cambiarían? Y cuando tienes dificultades económicas, ¿ya vas primero al banco o vas primero donde Jesús y Eucaristía? Y cuando tienes dificultades de amor en tu corazón, ¿llamas primero a algún amigo o vas primero donde Jesús y Eucaristía? Y cuando estás deprimido y solo, ¿pones en tu estado de Facebook que estás deprimido y solo o vas donde Jesús y Eucaristía? ¿Por qué ir donde aquellos que no nos pueden sanar en primer lugar? ¿Y por qué no ir en primer lugar al único que nos puede sanar y liberar? Los otros, claro, vendrán después como medio. Jesús mismo en la Eucaristía te indicará hacia dónde dirigirte, pero ve primero a Jesús en Eucaristía, ve primero a Cristo en la Eucaristía. Quisiera que termináramos con una bellísima oración. Qué bien se está contigo, Señor, junto al sagrario. Esta oración es una oración que expresa muy bien que solo en Él encontramos esa felicidad que estamos buscando. Te estoy dando el secreto para ser feliz. Visita diario a Jesús en la Eucaristía. Créeme, ese alimento de vida eterna te dará vida. La oración dice: qué bien se está contigo, Señor, junto al sagrario. Qué bien se está contigo. ¿Por qué no vendré más? Hace ya muchos años que vengo a diario y aquí te encuentro siempre, amor solitario, solo, pobre, escondido, pensando en mí quizás. Tú no me dices nada, ni yo te digo nada. Si tú lo sabes todo, ¿qué voy a decirte? Sabes todas mis penas, todas mis alegrías. Sabes que vengo a verte con las manos vacías y que no tengo nada que te pueda servir. Siempre que vengo a verte, siempre te encuentro solo. ¿Será, Señor, que nadie sabe que estás aquí? No sé, pero sé en cambio que aunque nadie viniera, aunque nadie te amara ni te lo agradeciera, aquí estaría siempre esperándome a mí. ¿Por qué no vendré más? ¡Qué ciego estoy, qué ciego! Si sé por experiencia que cuando a ti me llego, siempre vuelvo cambiado, siempre salgo mejor. ¿A dónde voy, Dios mío, cuando mi Dios no vengo? Si tú me esperas siempre, si a ti siempre te tengo, si jamás me has cerrado las puertas de tu amor. Por otros se recorren a pie largos caminos, acuden de muy lejos cansados peregrinos y pagan grandes sumas que no han de recobrar. Recorremos caminos para ir donde alguien que me aconseje, por otros recorremos largos caminos. Por ti nadie pregunta, de ti nadie hace caso. Si alguna vez te visitan, es solo así de paso, rapidito. ¿A
aquí eres tú quien paga si alguno quiere entrar. Por otros pagamos, pero cuando tú entras, Jesús te paga, es decir, Él te da todo. ¿Por qué no vendré más si sé que aquí a tu lado puedo encontrar, Dios mío, lo que tanto he buscado? Mi luz, mi fortaleza, mi paz, mi único bien. Si jamás he sufrido, si jamás he llorado, Señor, sin que llores conmigo tú también. ¿Por qué no vendré más, Jesucristo bendito? Si tú lo estás deseando, si yo lo necesito, si sé que no soy nada, cuando vengo aquí, si aquí me enseñaras la ciencia de los santos, como aquí la buscaron y aprendieron tantos, que fueron tus amigos y gozan ya de ti, ¿por qué no vendré más? Si sé yo que tú eres el modelo único y necesario, que nada se hace duro mirándote a ti aquí. El sagrario es la celda donde estás encerrado. Qué pobre, qué obediente, qué manso, qué callado, qué solo, qué escondido. Nadie se fija en ti. ¿Por qué no vendré más, oh bondad infinita, riqueza inestimable que nada necesita y que te has humillado a mendigar mi amor? Ábreme ya esa puerta, sea ya esa mi vida, olvidada de todos escondida. Qué bien se está contigo, qué bien se está, Señor. Amén. Vamos a cantar esta bellísima canción a Jesús Eucaristía, que es escondido en el pan. En cada misa Nuestra Señora está postrada con nosotros ante Jesús. Incluso, lo dicen en muchas apariciones, más real en la Eucaristía, nuestra Madre, que en muchas apariciones. Por eso, con nuestra Madre, con ella a nuestro lado, cantemos: tan solo una mirada me bastó para quedarme enamorado, mi Señor. Jesús, Eucaristía, yo te ofrezco el alma mía, mi blanquito y redondito pan de amor. No entiendo cómo lo pudiste hacer. Has encerrado la grandeza de tu ser. No te has quedado en plata ni oro, sino escondido estás, tesoro, en el pan del que podemos comer. Estás allí, lo creo, mi Señor. Eucaristía, milagro de amor. Estás allí, lo creo, mi Señor. Eucaristía, milagro de amor. La noche en que te iban a entregar, te reuniste con los tuyos a cenar, y en esta última cena te quedaste en la patena para nutrir a esta pobre humanidad. Comed y bebed todos de él. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre de verdad. Ya no es solo un signo, es el Cordero digno de expiar ante el Padre Celestial. Estás allí, lo creo, mi Señor. Eucaristía, milagro de amor. Y la práctica no puede ser otra
que visitar a Jesús Eucaristía. Vamos a visitar al Señor, vamos a tratar de hacerlo durante media hora, ojalá todas las semanas, pero por lo menos esta semana. Si por alguna razón no te puedes desplazar de tu hogar, entonces por lo menos hasta que te puedas desplazar, hasta que puedas ir a una capilla de adoración al Santísimo, vas a buscar en internet capillas de adoración perpetua en vivo. Hay varias. En la página de la Azul de Amor Mariano tenemos una capilla de adoración perpetua en vivo y vas a separar un espacio y vas a adorar a Jesús, claro, espiritualmente, porque no estás en ese lugar, pero le vas a pedir al Señor sobre todo que te dé mucho amor a su presencia eucarística y que nos conceda sobre todo la gracia de la Eucaristía todos los días. Si recibes esa gracia, recibes un enorme secreto de la felicidad. Que la gracia de Dios sea contigo. Bendiciones.